todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Christiana de Mecklenburg-Strelitz. Ella fue una princesa alemana que sería conocida por ser la hermana mayor de la reina Carlota, quien fue reina consorte del Reino Unido, además de por ser la principal representante femenina de su ducado ante la ausencia de una duquesa consorte, siendo especialmente recordada por su frustrada historia de amor con un noble británico. Espero que os guste esta biografía. Christiana Sofía Albertina de Mecklenburg-Strelitz nació el 6 de diciembre de 1735 en el castillo de Unteres, en la ciudad de Mirau, en el ducado de Mecklenburg-Strelitz, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Carlos Luis Federico de Mecklenburg-Strelitz y de la esposa de este, la princesa Isabel Albertina de Sajonia-Hildburghausen. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Christiana la primera de sus vástagos. Cuando la niña nació, su tío paterno, el duque Adolfo Federico III, era quien gobernaba en el ducado de Mecklenburg-Strelitz, siendo su padre tan solo príncipe de Mirau. Pero como su tío no consiguió tener hijos varones, su padre sería visto como el futuro heredero de dicho ducado. Christiana y sus hermanas reciben una educación que sería considerada más bien mediocre en comparación con otras princesas de su tiempo, estando esta basada especialmente en religión y en labores domésticas, como bordado, costura y administración del hogar, además de recibir clases básicas sobre idiomas, botánica, literatura, historia, música, canto, danza y dibujo. Christiana pronto destacó por su gran interés por la literatura, la poesía y la filosofía, convirtiéndose en una gran lectora. La princesa también sería conocida por sus enormes ojos azules, los cuales fueron haciéndose más grandes y saltones según pasaba el tiempo, siendo poco común el ver a una persona con esa clase de ojos. Según creen algunos médicos e historiadores, los ojos de Christiana indican de que la princesa pudo haber tenido problemas con la tiroides, desarrollando así la enfermedad de Graves-Basedow, la cual puede provocar que los ojos sobresalgan de las cuencas y que se agranden, además de causar distintos problemas oculares y de visión. En el año 1752 se produjeron 2 fallecimientos dentro de su familia. Primero murió su padre, el príncipe Carlos Luis Federico, y posteriormente su tío paterno, el duque Adolfo Federico III. Pero como éste finalmente murió sin haber tenido hijos varones, el hermano de Christiana, el príncipe Adolfo Federico, se convirtió en el nuevo duque de Mecklenburg-Strelitz bajo el nombre de Adolfo Federico IV. Como su hermano tenía tan solo 14 años de edad cuando se convirtió en duque, su madre, la princesa Isabel Albertina, se convirtió en la regente del ducado ante la minoría de edad de su vástago. En el año 1760, Christiana y su hermana pequeña Carlota fueron enviadas a la abadía de Hereford, permaneciendo en dicho lugar mientras en Inglaterra el rey Jorge III empezó a buscar una esposa, siendo presentadas ambas hermanas como posibles candidatas para convertirse en reina consorte de Gran Bretaña. Pero la candidatura de Christiana pronto fue descartada ante la edad que presentaba la princesa, ya que para entonces tenía 25 años de edad, siendo finalmente su hermana menor, de tan solo 17 años, la elegida para ser la esposa del monarca británico. Mientras se organizaban los preparativos del casamiento de su hermana Carlota
con el rey Jorge III, Cristiana conoció al noble escocés John Kerr, que era tercer duque de Roxburgh, surgiendo así un flechazo entre ambos. La princesa se mostraría muy enamorada de aquel duque escocés, tanto que expresó su idea de casarse con él, un casamiento que hubiese sido aprobado por su hermano el duque y por su madre, pero el protocolo establecido por aquel entonces prohibía que la hermana de la reina consorte de Gran Bretaña se casase con uno de sus súbditos. Ante aquel amor imposible, ni Cristiana ni el duque John Kerr se casaron, permaneciendo ambos solteros de por vida. La princesa permaneció en la corte de su hermano el duque, donde se convirtió en una de las principales representantes del ducado de Mecklemburgo-Strelitz, ejerciendo así el papel de duquesa consorte ante la soltería de su hermano Adolfo Federico, el cual permaneció soltero hasta que falleció en el año 1794. Al morir su hermano sin haber tenido hijos, su otro hermano, el príncipe Carlos, se convirtió en el nuevo duque bajo el nombre de Carlos II. Tras llegar su otro hermano al poder, Cristiana siguió ejerciendo el papel representativo de duquesa consorte, debido a que su hermano Carlos era viudo, pero aquel papel lo desempeñaría por muy poco tiempo, debido a que la princesa murió tan solo 2 meses después que su fallecido hermano Adolfo Federico, muriendo a causa de unos problemas de salud el 31 de agosto de 1794, a los 58 años de edad, en la ciudad de Neustrelitz, en el ducado de Mecklemburgo-Strelitz. Sus restos mortales descansan en la cripta principesca de la iglesia de San Juan de Mirou, en Alemania. Cristiana fue una princesa que destacaría en su tiempo por su apariencia física, debido a que tendría unos ojos muy grandes y saltones, a causa de la supuesta enfermedad que padecía relacionada con la tiroides. Ella es una mujer que pasó un tanto desapercibida por la historia, siendo recordada tan solo en ciertas ocasiones por ser la hermana mayor de la reina Carlota, pero en su día Cristiana sí tuvo cierta importancia dentro de su ducado, lugar donde ejerció el papel representativo de duquesa consorte ante la soltería y la viudez de sus hermanos. Esta princesa fue víctima de las costumbres y del protocolo de su época, ya que pese a encontrar el amor, ella no se pudo casar por ser la hermana de la reina, sí un amor imposible que ocasionó que ambos enamorados permaneciesen solteros de por vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Cristiana de Mecklemburgo-Strelitz. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros miembros de la realeza o de la nobleza europea que hayan pasado a la historia por sufrir de algunas enfermedades o anomalías físicas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.